No fue distinto de los otros días. Tenía para cada individuo su propio significado. Ese día, en la página 4 del periódico Hindustan Times, publicado en Nueva Delhi, un tal señor Bidi Kapoor quiso alquilar un apartamento de 4 habitaciones en Connaught Place. En la página 7 del mismo periódico, había un anuncio por una bicicleta Hind y otro por un coche Chevrolet. En la misma página estaba un anuncio matrimonial de una joven de 26 años de la familia Mathur, imágenes ordinarias entrelazadas con otras aún más mundanas. En una oficina del gobierno de la capital, un burócrata solitario escribió a máquina un documento que detallaba la lista de artículos que pertenecían al ministro de Alimentación y Agricultura. Un catálogo de posesiones del gobierno: 600 tinteros, 3 coches oficiales, 2 juegos de sofasillas, 40 orinales. Una letanía de artículos, lo que en el futuro expondría el foco irreflexivo de la disposición de los burócratas, pero lo que aquel día no era más que un testigo de que se hicieran la división de las herencias familiares de una manera justa. En otra casa en Delhi, la ciudad de Lutien, unos días antes, un señor inglés, Sir Cyril Ratcliffe, había redibujado el mapa de la India. Con tinta roja cruelmente había puesto nuevas fronteras. Ahora, este mapa llegaría a ser los tangibles contornos físicos de un nuevo país. Para muchos individuos, retrasar estas líneas sobre un papel sería igual a cambiar las líneas del destino en las palmas. Pero ese día había una premonición de los sufrimientos surreales que le seguirían. Serían terribles sufrimientos causados por la violencia infligida por hermanos sobre hermanos, lo que ocurrió debido al abrumador número de personas desplazadas que huyeron en grandes caravanas a través de las nuevas fronteras, abandonando sus propias tierras. Entre ellos habían unos que tenían nuevas ambiciones, buscaban nuevas oportunidades, como este joven que había venido de Lahore ese día para grabar el acontecimiento histórico con la ayuda de su propia cámara de video. Más tarde se inscribió con su familia en el lujoso Hotel Imperial en la calle Jampat. Este joven se llamaba Ahar Prasad. Tenía suerte en comparación con los otros. No había podido traer los bienes de su familia y por lo tanto él también era refugiado, pero tenía una riqueza especial que llevaba consigo. Era su talento en hacer negocios lo que le ayudó a empezar de nuevo su propia vida. Ese mismo día se proyectaba en un cine de Bombay una película titulada Nil Kamal, dirigida por Kedar Sharma. Las estrellas eran Raj Kapoor y Madhubala. En distintas partes del país, las familias reales sabían que muy pronto se borrarían las fronteras de sus reinos y esperaban ansiosamente el momento cuando se juntarían con el nuevo país que habría de nacer. Era el día cuando el bisnieto de la reina Victoria decidió mostrar con toda su pompa el leitmotiv y los símbolos del poder que los ingleses habían tenido. Había acoladas, medallas, coches de caballos, jinetes resplandecientes en sus uniformes a lo largo de una ceremonia que los ingleses hicieron para entregar el poder del Estado a los indios.
Pero existía también otra clase de personas, como este hombre de modestos taparrabos, a quien el mundo entero llama el Mahatma, es decir, el de alma grande. Él había decidido ayunar de nuevo. Protestaba contra la crueldad monstruosa que reinaba en el país. Este frágil hombre de 78 años creía que solo causando dolor a su propio cuerpo podría purgar todo el país de la culpa, si bien no pudiera purgar de la cruel insensatez. मेरा ईश्वर तो मेरे दिल के मंदिर में पड़ा है, वहाँ है, और उसका मैं नाम लेता हूँ, आस्तिक हूँ, तो मैं आपको कहता हूँ कि वो तो जिंदा है, मेरे लिए जिंदा बन गया है, उसका नाम। Sería un día muy importante en la historia del país, y por eso cada líder nacional pensaba pronunciar un discurso ante las masas. El más destacado era un hombre carismático de Cachemira. Tenía una visión formada por la historia exótica e inspiradora de nuestro país. Este hombre singular había forjado un vínculo emocional con la gente de la nación. Estaba a punto de pronunciar su discurso inmortal. Quiso decirles a sus compatriotas que deben cumplir su cita con la historia. Este hombre, que iba a ser el primer ministro, describió aquel momento como trascendental, porque se había despertado el alma reprimida de un país. El 14 de agosto de 1947, a las 7 de la mañana. En el pueblo de Rameshwaram, un joven de 16 años soñaba. Todos los días veía a su padre construir los barcos en que los pescadores y viajeros cruzaban el mar. Pero al joven Abdul Kalam le gustaban más las aves. Quería volar como los pájaros. Miraba el cielo y las estrellas y hubiera querido alcanzarlos con su mano. Aquel día, unos momentos antes de que la India naciera, los sueños de Abdul Kalam no parecieran más que las fantasías de un joven adolescente. Pero en 1963, nuestro país lanzó su primer cohete que se había construido con tecnología indígena. Y en 1980, la India lanzó sus primeros proyectiles. La ironía es que aquel joven de aquella lejana aldea de Rameshwaram, muchos años después, llegó a ser el enlace vital en el desarrollo de la ciencia y tecnología de la India. Todo el mundo sabe que el doctor Abdul Kalam era el iniciador de la ciencia de cohetes en nuestro país. Sin embargo, cuando la India se despertó de su esclavitud en 1947, miles de personas no pudieron hacer nada más que soñar. Pero, a pesar de eso, había unos que tenían la determinación de hacer algo. Vamos a ver lo que le pasó al joven refugiado de Punjab, el cual se había instalado en el Hotel Imperial en Nueva Delhi. Har Prasad se determinó a ganar de nuevo la riqueza que había perdido cuando se vio obligado a huir de Lahore a la India. Tenía el sueño de ser un hombre de negocios, de fundar fábricas que producirían maquinaria. Comenzó importando tractores. Poco a poco, Har Prasad Nanda empezó a fabricarlos. Y luego logró construir un gran imperio industrial. Por haberlo hecho dentro de un ambiente de una economía cerrada, Har Prasad Nanda era parte de un debate, porque en los primeros años la India era un país devastado por la hambruna y la pobreza. Estas máquinas modernas traídas por Nanda llegaron a ser parte de una lucha para modernizar la agricultura del país. Pero aquel día, el 14 de agosto de 1947, este joven solamente había pensado generar riqueza. Más tarde, cuando fundó sus fábricas, encarnó dos visiones contradictorias. Estas dos visiones contradictorias originaron en las convicciones de dos hombres que eran los arquitectos de la India independiente, es decir, Mohandas Karamchand Gandhi y su discípulo Jawaharlal Nehru.
porque Nehru pensaba crear un país moderno a través de la tecnología científica. Pero su maestro espiritual, Gandhi, no quería que la India imitase la tecnología industrial de las sociedades occidentales. Han pasado más de 50 años y la India moderna es testigo de que la visión de Nehru prevaleció. Pero eso no niega la filosofía del gran santo Mahatma Gandhi. Hay muchas personas que sienten el error de haber seguido por el camino de la industrialización. Es un debate que vamos a estudiar más tarde. Ahora es necesario examinar algunas repercusiones inmediatas de aquel día histórico de 1947. En agosto de 1947, él era nada más un actor secundario y un dramaturgo poco conocido. También era miembro activo de la IPTA, una organización que propagaba una ideología humanista. Este actor aspirante iba muy a menudo a un cineclub fundado por el gran cineasta Satyajit Ray en Calcuta. Para este joven artista, Ritwik Ghatak, el Jueves Negro le causó una gran tristeza porque había empezado la división de su tierra natal, la Bengala Dorada, Sonar Bangla. La partición de Bengala traumatizó para siempre a Ghatak, lo que dio forma a su visión creativa. Muchos años después, cuando el mismo Ghatak hizo películas brillantes, cada una de ellas tenía la partición de Bengala como su tema central. Como un grito de dolor, su obra enfoca sobre los resultados de esa ruptura. এমন কোমল দেশটা ছাইড়া আমার নদী পদ্মারি ছাইড়া আমি যামু কেন? La división del país fue para Ghatak una obsesión que le duró toda su vida. El gran éxodo que ocurrió debido a esta partición fue una saga histórica que inspiró a muchos escritores y artistas. Por ejemplo, en las obras de Monto, Rajendra Singh Bedi y Brisham Sani hay descripciones conmovedoras de la partición. En 1947, Govind Nihalani tenía 7 años, vivía en Karachi y las memorias vivas de las matanzas brutales han quedado en su subconsciente, incluso ahora cuando han pasado ya más de 40 años. Nihalani quiso exorcizar esas memorias inquietantes en la serial que hizo para la televisión. चलो जर्नैल, इसे हटा दें यहाँ से। Cuando hice Tamas, yo no trataba de recrear los acontecimientos, sino trataba de recordar el temor, la inseguridad que sufría yo en aquellos tiempos. Cuando empezaron los disturbios, teníamos mucho miedo de cerrar las puertas y ventanas por todos lados. Recuerdo muy bien aquel sonido terrible. Vivíamos en el 4º piso de un alto edificio que tenía más de 40 oficinas. El edificio era nuestro. Enfrente había la oficina del periódico Dawn. Bueno, un día me di cuenta de que no hubo ningún ruido. Un silencio total. Por primera vez oí las palabras el toque de queda. En la ciudad de Bombay, la industria cinematográfica ya era vibrante y había aceptado el concepto de una nación independiente. A principios de aquel agosto, dentro de 11 días, la industria había recibido un gran número de inmigrantes de Peshawar y Punjab. En los estudios de Bombay se encontraban Priti Raj Kapoor, Sunil Dutt Raj Sani, Dev Anand y Yusuf Khan, mejor conocido como Dilip Kumar. Ellos ya habían empezado a destacarse en esta ciudad junto al mar.
Aquel 14 de agosto, ellos juraron, consciente o inconscientemente, no dejar su nuevo país. Después de 50 años, vemos que aquellos inmigrantes del Punjab han podido crear uno de los centros cinematográficos más excitantes e importantes de todo el mundo. Pareciera que se producen solamente películas de entretenimiento, pero no es así. La mayoría de las películas tratan de problemas sociales, como la integración de distintas comunidades, lo malo del sistema de las castas y la lucha por la independencia del país. Incluso hay directores muy atrevidos que hicieron películas que tenían mensajes políticos. Para esta muchacha, el 14 de agosto de 1947 sería el cumplimiento de una promesa. La capitán Lakshmi Swaminathan fue discípula de un líder heroico que seguía una ideología opuesta a la no violencia de Gandhi. Su líder había formado un ejército llamado Indian National Army y ella era la jefa de la brigada de mujeres de este grupo militar. Ella creía, como muchas otras personas que habían ingresado en este ejército, que solamente Subhash Chandra Bose y sus armamentos eran los únicos capaces de lograr la independencia de este enorme país. Pero la gran mayoría de las mujeres de la India no eran como Lakshmi Swaminathan. Desde hace siglos en nuestra sociedad, las mujeres han sido reprimidas. En la época de la independencia, la condición de las mujeres era aún peor. A pesar de que los mitos religiosos dicen que las mujeres son como diosas, ellas sufrían mucho, especialmente entre los pobres. En las décadas después de la independencia, el país ha tratado de proveer la dignidad a las mujeres y ahora la situación ha mejorado considerablemente. Pasados los años, una mujer llegó incluso a ser la primer ministro de la India. Hay otras muchas mujeres que también han tenido éxito. Sin embargo, todavía hay mucho que hacer para mejorar la condición de las mujeres en nuestra sociedad. En 1947, la sociedad que vio la llegada del Día de la Independencia no era perfecta, pero el ambiente estaba lleno de esperanza. Al amanecer del día 15 de agosto, se bajó la bandera de Gran Bretaña, el símbolo del colonialismo, y se izó la bandera de la nueva nación, representando su independencia. Al final la India se liberó de los soberanos que vivían en una isla lejana. Ahora el poder estaba en manos de los 300 millones de indios que se hicieron maestros de su propio destino. Hace muchos años concertamos una cita con el destino y ahora llega la hora de cumplir nuestra promesa, no de modo pleno, aunque sí de modo sustancial. Lo que nació ese día fue un país multirreligioso, multisocial y multilingüístico.
Pero detrás de toda esta euforia existía la tensión de la hostilidad entre las distintas comunidades. Muy pronto estallaron disturbios y matanzas por todos lados. Ríos de sangre fluían en muchas ciudades y aldeas. Y apenas 5 meses después de su independencia, la India sufrió una de las tragedias más grandes en su historia. El 30 de enero de 1948, un asesino fanático disparó 3 balas, matando a Mahatma Gandhi, el profeta de la no violencia. बहादुर की अहिंसा का पाठ तो तब हो सकता है कि उसको कोई मेरा खून करे और तो भी बहादुर की नहीं हुई। खून मेरा कर देंगे उसमें बंदरी क्या बहादुरी आएगी। लेकिन हाँ, तब भी मेरे दिल में ऐसा ही रहे कि हे ईश्वर, तुम उसका भी भला कर। Con la muerte de Mahatma Gandhi, el país perdió el único líder que hubiera podido guiarlo de una manera singular. Es una pregunta hipotética si su muerte cambió o no el destino de nuestro país. De todos modos, sus discípulos habían formado ya el nuevo gobierno. Eran honestos y sinceros. Eran personas impecables. Empezaron a enseñar al pueblo el método para lograr ser autosuficientes y para hacer planes de mejorar la economía. También guiaban la nación de modo que se pudieran resolver los problemas que se habían creado o heredado en su pasado, problemas como desigualdad social y fanatismo religioso. Todos estos avances sociales han costado un esfuerzo descomunal, teniendo en cuenta la pluralidad de nuestro pueblo. En su lucha para lograr la independencia, nuestro país ha inspirado también a otros para liberarse de las cadenas coloniales. En varias crisis internacionales, es la India la única voz de razón y muchos países han aceptado sus consejos, muchas veces los únicos consejos en el área internacional. La India independiente ha tenido sus muchos éxitos y también sus derrotas. Es un país multidimensional que constantemente trata de adaptarse a los cambios que han tenido lugar desde su independencia. Nuestra sociedad es pluralista y nuestra estructura política está basada en el Parlamento. El tercer pilar de nuestro país es el sistema jurídico. Por el progreso que hemos hecho en los últimos 50 años, la India ha cumplido su cita con el destino. No podemos olvidar el fúnebre día del 14 de agosto del 47, seguido por el 15 de agosto cuando logramos nuestra gloriosa independencia. Las personas con quienes hemos hablado representan los distintos aspectos de este país. Nos han compartido sus experiencias y estas forman parte del debate fundamental para entender nuestra historia. Como ellos, hay millones de personas valiosas en todo nuestro país. En estas anécdotas se encuentra la semilla de la saga continua de esta gran nación. Vande Mataram, Vande Mataram, Vande Mataram, Vande Mataram. Sujalam Sufalam Maleti Shitalam Shastra Shamalam Mataram Vande. Sujalam Sufalam Maleti Shitalam Shastra Shamalam Mataram Vande. Vande, Vande Mataram, Vande, Vande, Vande Mataram, Vande, Vande, Vande